mueven las blancas? Esto es un estudio, ¿cierto? Es una composición. ¿Cuál de todas las herramientas que hemos ido visualizando en el transcurso de estos casi 2 meses vamos a utilizar acá? Quiero que lo observen primero antes de responder, porque no se trata que el que primero responde va a ganar, porque no es el colegio. Entonces, traten de calcular un poquito, compárenlo con los conocimientos que ya nosotros tenemos en nuestra base de datos. Vamos a pensar entonces un minutito y vamos a ver qué podemos ocupar acá. Pensemos. Cuando alguien tenga una idea, obviamente la comenta para que los demás escuchen también y veamos si estamos cerca. Ahora, acuérdense, no se trata de que el que tenga suerte la encuentre o no, no se trata de eso para nada, al contrario. De hecho, yo puedo tener una posición y puedo andar totalmente alejado de la respuesta. Y no hay problema en eso, porque el aprendizaje es así, a base de errores, a base en el fondo, de darnos cuenta que muchas veces no sabemos, la mayoría de las veces no sabemos. Entonces, lo que tenemos que entender ahora es que si yo desconozco cómo podría ganar esta posición, lo que me interesa es aprenderla para posteriormente tratar de replicarla en un futuro, en una partida mía. Vayan pensando entonces ustedes cuál podríamos ocupar de esta cajita de herramientas que hablamos en las clases anteriores, ¿cierto? En este final específico, donde mueven las blancas. ¿A quién se le ocurre alguna idea posible que podríamos aplicar? Acuérdense que el ajedrez es proyectarse. El ajedrez no es mover las piezas ni meter las manos al tablero. No, el ajedrez es proyectarse. Es comparar, revisar patrones, buscar en alguna información de nuestro conocimiento qué cositas podríamos utilizar acá, según las características propias de cada posición, por lo demás. ¿Qué pasaría rey E6, un ejemplo? Que aplicamos rey la oposición simple. El negro gana la posición. ¿Cuál sería el resultado de la partida entonces? O sea, si estuvieran solo el rey ese peón, sería tablas, pero tiene tiempo el negro. Ya, aquí hay un factor también importante, tú lo acabas de señalar. Acá hay tiempos. O sea, ese concepto nosotros lo vimos, que se llamaba cierto tiempos de reserva. Es como que yo tengo ahorrado unos tiempos que en un momento determinado puedo ocupar. Y eso es determinante para poder ganar muchos finales realmente. Un tiempo más, un tiempo de menos es un tema crucial. Para muchos aficionados eso quizás no tenga tanta importancia, pero para nosotros que ya hemos ido mejorando paulatinamente en el mundo de los finales, sabemos que es determinante. Ahora, si yo hago rey E6, rey E8, F7, rey F8, rey F6, el negro, ¿cierto? No está ahogado porque tiene una 5. Ahora rey G6, A4. Y si rey F6, ahora sí que se acabaron los tiempos y la posición sería tablas. La otra opción es que me como H6, rey por F7, rey H7, y resulta que ese rey estando en oposición, rey negro no lo deja salir. Esa partida tampoco se podría ganar. Sabemos de antemano que si el rey negro se coloca en la casilla H8, no hay necesidad de aplicar ningún tipo de regla de oposición porque el peón torre tiene esa particularidad. Simplemente me coloco en la casilla 1 torre y el rey no puede desalojarlo nunca más. Entonces, a primera vista, el rey E6 no me funciona.
¿Qué debería aplicar entonces? Profe, yo primero calculé esa, ir a coronar el peón H, pero no se puede. No se puede, ya Después lo lo que, calculo. Sí. después Es lo que que calculé eso era está como excelente, dejar. ¿eh? Eso que tú estás Sí, haciendo está excelente, porque tienes que hacerlo. O fue lo sea, primero que hice cuando calculé. ya, eso hay que hacerlo. O sea, el ajedrecista tiene que darse el trabajo de hacer siempre y en el orden. Acuérdese siempre, jaque, captura, movimiento, dama, torre, alfil, caballo, peón. Hay un orden jerárquico para calcular. No calculo lo que se me da la gana, no. O sea, yo en el ajedrez, si alguien quiere jugar ajedrez para ser completamente libre, está mal enfocado. O sea, el ajedrez está lleno de reglas. Y cada regla, lamentablemente, tenemos que hacerle caso. Si yo primero calculo captura y no jaque, me estoy saltando gran parte. Lo más probable es que todo me va a resultar mal. Acá pasa exactamente lo mismo. El primer análisis que yo podría hacer sería qué pasa si hago rey e6 y trato de avanzar el peón. Y tengo que percatarme con el tema de los tiempos de reserva y también a su vez qué pasa si me como el peón de h6. También al tirar la posición me sugiere el peón de señuelo. Entonces por eso calculé para los dos lados, para ir a comerme el peón H y ir a comerme los peones el A, los peones A. Ya, pero la problemática radica en que si tú tomas el peón de F como señuelo y te vas a comer el A, ¿qué pasa con el peón negro de H6? Porque el negro se va a comer H5 también. Excepto que, o sea, pero ¿cómo se va a la instancia que tú te comas H6, dejes los señuelos y te vaya a comer el A? Eso se ve un poquito difícil. O sea, Sí, sí. si yo abandono el F, como siempre hemos hablado del señuelo, que en el fondo se termina inmolando, ¿cierto? Pero y yo empiezo a calcular, peor aún, donde las blancas se tienen que comer dos peones y ni siquiera uno, porque hay dos peones en la columna A. Eso significa más tiempo. Entonces, si yo abandono el F y termino corriendo al flanco de dama, es muy probable, si lo calculamos, que el negro se coma el H5 y rápidamente corone primero el negro. Para colmo, el negro corona en H1 y en H1 El otro inmediatamente, peón era 8. ¿cierto? Inmediatamente se colocan a 8 y el peón de A2 difícilmente vaya a poder llegar. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el final, que a simple vista podría parecer simple, pero no se nos empieza a complicar. Fíjense que ya hemos hecho varios análisis. Ahora, partamos de otro análisis ahora. ¿Qué otra cosa podríamos ocupar aquí? ¿Cómo el blanco ganaría? Rey F4, rey F5, ¿Cómo dices tú? rey F4, rey F5, buscando agotar los tiempos para ir a comerse el peón Ya, H. y eso conceptualmente, ¿cómo le llamamos? Ahí aparece la triangulación. Triangulación. Ahí ya aparece un nombre mágico. Fíjense lo siguiente. Cuando ustedes coloquen una posición, y eso es muy útil con el tema de esta imagen de mate. No sé si ustedes han estudiado imágenes de mate. Las imágenes de mate son las posiciones que yo tengo que llegar en un momento determinado para darle jaque mate al rey, por ejemplo. Significa que le tengo que cubrir todas las casillas donde el rey está, incluido obviamente donde se encuentra. ¿Por qué es tan importante una imagen de mate? Si hace un estudio, revisan lo que son composiciones de ajedrez, un ejemplo de Kasparian, que es un gran compositor cierto soviético. Estos grandes compositores te colocan una posición y te dicen las blancas ganan en 3, ganan en 4. Si uno toma esas posiciones y se empieza a buscar todas las variantes, se complica. Porque realmente muchas de esas posiciones son composiciones, hay piezas de sobra, hay cosas que realmente uno sabe que en una partida real no va a pasar. Pero ¿cuál es la forma, cuál es el camino para poder, en el fondo, llegar a la solución de un problema, de estos clásicos problemas de Casparian? Es buscar el jaque mate a través de esta imagen de mate. Y la imagen de mate, como les repito, es la búsqueda del control total de las casillas del rey. Es un tema súper importante. Ahora, ¿por qué les señalo esto? ¿Qué tiene que ver esto con los finales? Porque, ¿dónde podríamos estamos hablando de proyección, ¿dónde debería estar el rey blanco para ganar esta partida? ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde debería estar? ¿O qué peón debería comerse el blanco para ganar la partida? Si es más simple. El H6, ¿Cómo? comerse el peón de H6 y ganar, y con eso Bien, ganas. bien. O sea, llegar a G6. Si me como H6, el peón de H5 se transforma en señuelo. Fíjense la diferencia a lo que estábamos comentando anteriormente. Que queríamos dejar el peón F de señuelo, pero nos dábamos cuenta que el negro se viene a comer H5 y termina coronando el peón de H6. Eso sería lo más probable que ganan las negras. Pero la diferencia radica en que si yo me como H6,
ya no existen peones de las negras en el flanco de rey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no tengo ningún problema en abandonar el H, porque ahora tranquilamente, me dirijo hacia el flanco de dama, me como los dos peones y termino apoyando el avance de la coronación del peón A. Entonces, todo radica en esta posición en comerme H6. Ahora, la pregunta, ¿cómo me como H6? Llegando a la casilla G6. No puedo hacer magia. Significa que en algún momento tengo que pasar de F5 a G6. Si llego a F5 y me paso a G6, cae H6 e inmediatamente termino ganando la partida. Como señaló Cristian, aquí lo que hay que hacer es una triangulación. O sea, el final que estamos visualizando, este estudio de Van Ries, es la triangulación. Ahora, entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente es, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo para hacer una triangulación, el concepto teórico de la triangulación es mover como en un triángulo y ceder el turno a tu rival. O sea, en una posición me toca jugar a mí, hago una triangulación, llego a la misma posición y le toca jugar a él. Con lo cual, obviamente, el rey blanco va a entrar en G6, se va a comer H6 y ya va a ser lo que hemos estado señalando. Pero aquí resulta que el negro tiene tiempos todavía. Tiene tiempo, tiene una 5 y una 4. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando yo hago una triangulación, si él va a mover un peón, ¿qué tendría que volver a hacer? Hacer 3 triangulaciones. 3 triangulaciones. Excelente, Cristian. Esa es la respuesta a este problema. Son 3 triangulaciones. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, hago una triangulación y el rey va a quedar en F5 y el rey negro en F7, ¿cierto? El rey negro tiene que estar en F7 para controlar la casilla F6. Y en ese momento se va a realizar una triangulación. Se va a mover el peón, otra triangulación. Finalmente, el negro va a agotar todos los recursos que le quedan en el flanco de dama, que son los peones A. ¿Y eso qué significa? Que inmediatamente la última triangulación, el negro no va a tener más movimientos de espera, ¿cierto? No tiene ningún movimiento de reserva y tiene que abandonar la casilla G6, entro a G6, me como el peón y termina la partida. Excelente. Vamos a visualizar, es realmente llamativo. Comenzamos entonces. Primer movimiento. Empieza la triangulación. Rey F4, ¿cierto? Rey E8, rey E4, rey F8 y rey E5. Fíjense, ahí está en el tablero la imagen del triángulo. Así simple. Hay un triángulo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después de rey E5, rey F7. Ahora, ¿qué pasa si me voy a E8, un ejemplo? ¿Qué pasa si me voy para acá? Puedo llegar directamente a rey F5, rey F7, ¿ya? Y entraríamos de nuevamente la misma posición. Ahora, habría que visualizar rey E6, ¿ya? Es importante, porque rey E6, rey F8, F7. Entonces habría que contar el tema de los tiempos. Pero veámoslo, para que no nos compliquemos, partamos rey E5. Y ahora acá. Entonces, rey F5. Inmediatamente, cuando llegamos a esta oposición, porque acá hay, ¿cierto? Está la famosa regla de oposición, el rey negro está en la casilla perfecta, que es controlando G6. Si el blanco entra a G6, gana la partida. Entonces, inmediatamente, ahora el blanco llegó a F5 y el negro, como no puede mover el rey, gasta un tiempo, A5, para poder obligatoriamente que mueva el rey blanco. Y ahora el rey blanco vuelve a hacer la triangulación. Rey E5, rey F4, rey F8, rey E4, segunda triangulación. Vuelvo a la posición y nuevamente le toca mover a las negras. De mover las blancas, triangulo, le cedo el turno a mi rival. No le queda otra opción que mover el último peón, porque no tiene más. Porque si no, entro en G6. Una vez que hace A4, voy y realizo la última triangulación. Tercera y última triangulación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es las otras posiciones que tenía una 5 y una 4. Ahora, si me voy a E8, fíjense que si me voy a E8, los peones A no participan de la partida como los peones H no participan de la partida. Esto es simplemente una regla de oposición donde el rey negro acaba de perder la posición. Con lo cual simplemente muevo acá, F7, rey E7 y corono. Y gané. ¿Por qué? Porque el rey negro ya no tiene más tiempos de reserva. Entonces, obligatoriamente el rey se coloca en F7 y finalmente llega a F5. Y cuando llego a F5,
como se acabaron todos los tiempos que disponían las negras, ahora simplemente se va. Entro a G6, me como H6 y se acabó. Porque con los dos peones puedo ganar de forma directa. Ni siquiera tengo que comerme los peones A. Así finaliza esta primera estudio de Van Ries.